Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. FedExNet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intac para Intac. Tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExNet@gmail.com. FedExNet, una empresa de Intelectric Company S.A. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes siempre se conectan con este proyecto, con esta iniciativa, con Huella Deportiva y este Café Con también, que ya llevamos pues 2 años en esta aventura, la tercera temporada ya de este mágico programa que lleva semana tras semana un deportista nuevo a sus hogares, para que ustedes tengan el gusto y el agrado de conocer también a los deportistas que nuestra tierra, nuestra gente también ha visto nacer, ha visto crecer y también desarrollarse, ¿no? Agradecer también a la radio pública de Cotacachi, que semana tras semana, excepto la semana del debate presidencial, ha estado pues transmitiendo nuestro programa, y agradecerles también, en este caso muy puntual a don Patricio Pinza, que hace las veces ahí de controles y que precisamente en este momento pues debe estar ahí haciendo las veces de controles. La radio pública de Cotacachi vive la radio ahora nuevamente, ya después de algún tiempo en la que había decaído, pues ahora ya la tenemos nuevamente activa, y les invitamos a que ustedes también se conecten todos los domingos 8 de la noche en la 93.5 a el Café Con, y escuchen su programación. Siempre tiene novedades, siempre tiene cosas por ahí que ofrecernos, y es importante también tratar de siempre estar a la par y informados también de lo que pasa aquí en Cotacachi y en Imbabura. Y también queremos agradecer, como no puede ser de otra manera, también a todas las instituciones y personas que hacen posible que nosotros lleguemos a sus hogares semana tras semana.
Queremos agradecer a Cucavi, Pollos a la Brasa, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, Experiencias Confianza, a Centeno Panadería, a Su Ferretería, Asadero de Pollo Super Pollo, a Comercial Isabelita, a Bedexnet, Servicio de Internet, al Café Don León, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba, allá en la Jaime Rivadeneira, junto al Coliseo Luis de Oro Franco en Ibarra, y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo, que tiene sus entrenamientos pues ahí en el Colegio de Ingenieros de Otavalo. Sin más, pues quiero dar la más cordial bienvenida y en este caso agradecer también por haberse dado ese tiempito a nuestra invitada del día de hoy, a quien vamos a conocer y vamos también a saber un poquito más de su historia, ¿no? Daniela Aro. Daniela, muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y muy honrada de estar en tu programa. Lo he seguido varios domingos cuando el trabajo me lo ha permitido y he podido conocer a varios deportistas cotacacheños que han sido de renombre y que tal vez por alguna situación no los conocíamos o solo los conocíamos por su trabajo formal, digamos, entre ¿sí? comillas, exactamente. Y ahora un honor, un gusto venirles a comentar mi vida deportiva, mi vida personal y mi vida laboral. Qué bueno, ¿no? Que ya se haya conectado con nosotros, ya sabe cuál es la metodología, la dinámica. Sabemos que aquí ya nos hacemos chistes y conversamos también, entonces ya vamos saliendo por ahí. Daniela, dentro de tu currículum del tema deportivo, está el tema básicamente de la natación, pero me supongo que no empezaste en la natación. Exactamente, no empecé con la natación. De hecho, la natación fue mi deporte suplente, por decirlo así, ¿no? Yo empecé en sí con el atletismo cuando era muy pequeña, me inculcó mi padre cuando aún lo tenía conmigo desde los 6, 7 años. Recordemos que él falleció cuando yo tenía 8, entonces ya empecé a correr con él, salí a correr a Cuicocha, a la vía Cuicocha, era para mí el recorrido de los fines de semana cuando él estaba conmigo, entonces de esa herencia me quedó. 6, 7 años. Exactamente. Y ya ibas por esa, me imagino, esa entre comillas, cuestita de Quiroga a Cuicocha, ¿ya? Exactamente, parte de mi entrenamiento para ser futbolista. ¿Ya? Teníamos el estadio al lado, mi padre era un gran arquero y quería que su hija menor también sea arquera. ¿Ya? Lastimosamente no me gusta el arco y soy delantera, también juego fútbol y un saludo también a mi equipo de Sucumbíos, a las chicas que juegan conmigo de allá, que tenemos el equipo, pero no soy arquera. Creo que en eso le fallé a mi papi porque él siempre fue arquero y él siempre me enseñaba a tapar. Pero yo no quería tapar, yo quería hacer los goles. O sea, no eras de impedir los goles, sino de hacer los goles. Excelente. Exacto. Ya, ahora, tú ahorita acabas de hablar de esto de tener 6, 7 años y subir a una parte en donde yo creo que a muchos de nosotros, ya teniendo, digamos, cierta experiencia en el tema deportivo, nos cuesta. ¿Cómo eran esas subidas y esas aventuras, digo yo, esas de subirse? Aventuras. Sí. Creo que empezó de a poco y fue progresivo. Siempre me decía vamos y yo iba atrás de él. Me llevaba y recuerdo y tengo siempre esta anécdota y mis rodillas lo dirán. Cuando yo me iba de mala gana, me caía. Y hasta después de mis entrenamientos ya profesionales, si no quería correr, yo me caía y me hacía un lastimado en la rodilla. La última vez que recuerdo, íbamos ya por el sector de las minas y antes era la calle empedrada y yo fui sin ganas. Y seguía sin ganas y me caí. Y desde ahí quedó con herencia de que cada que yo no quiero correr o me voy de mala gana, me caigo. Ya, o sea, cuando no entrenas bien, te caes. Cuando me voy a la fuerza. O cuando digo, ya me voy, pero algo me pasa, me caigo. Y me raspo las rodillas. Ya. Empezaste con eso por este empujoncito que te dio tu padre, ¿ya? Eso en el atletismo. ¿En el atletismo seguiste hasta qué edad? Bueno, con la pérdida de mi papi yo dejé todo lo que es el deporte, me dediqué, me centré a los estudios, fue una etapa muy complicada de mi vida, hasta que nuevamente llegó el colegio, ahí jugaba fútbol, practicaba todo el deporte que me ponían. ¿En qué colegio estudiaste? En el Chantal. ¿Ya? Básquet, fútbol, vóley. Recuerdo que el vóley no me gusta, juego, pero no me gusta porque me lastima las manos, me deja moradas, entonces es uno de los deportes que si me ponen a jugar por alguna competencia o que algo, lo voy a hacer,
pero no porque me guste. Ya. Es el único deporte que lastima para mí. Ya. Entonces, después de eso, empezó mi vida inmediatamente. El día que me gradué, empezó mi vida ya como en la escuela de cadetes. Ya. El día que me gradué, compré el prospecto y casi al mes ya estuve de cadete en la escuela superior. Y ahí es donde empieza ya más a arraigarse mi vida deportiva. Ya. Hablaste algo sobre el tema de... A mí me sorprende, ¿no? Porque yo digo, sin ánimo de ofender ni nada, hablaste del fútbol en el colegio y en un colegio que es regentado por religiosas. Exactamente, hacían los campeonatos de fútbol, hicieron un campeonato de vóley y ahí recuerdo que terminé con las manos moradas, moradas desde aquí hasta acá. Yo no sé cómo jugaba, la cuestión era que no se caiga la bola. Tenía todo morado. Era un colegio de religiosas, pero siempre había la actividad deportiva, los eventos culturales deportivos. Inclusive participábamos fuera del colegio. ¿Cuándo empieza la natación? ¿Cuándo empieza la natación? Ya una vez de cadete, ya en segundo año, hubo una para por la temporada de mi deporte, que era el pentatlón militar, y me pidieron prestada el equipo de natación de la policía. Entonces había una competencia de aguas abiertas interescuelas en Salinas, entonces faltaban chicas para competir. Escuelas de policía. ¿Ya? Escuela de policías militares, la FAE, la naval. Entonces me prestaron, pasé las pruebas y estuve compitiendo en aguas abiertas mi primera vez en Salinas contra los marinos, los militares y todo. Entonces ahí fue cuando empezó mi... Ya, hablas de esta cuestión de las competencias del pentatlón, que ya vamos a tratar también en otro momento. Pero me imagino que antes de eso tuviste ya experiencia en la natación. Obviamente, yo nadaba, dentro de mi deporte la natación era diferente, no era la natación de velocidad que vas 50 metros, regresas, o 200 o 100 libres. En mi deporte la natación era con obstáculos, eran 50 metros con obstáculos. Entonces era un poco más complejo. Tenías que tener velocidad, tenías que tener fuerza en los brazos, tenías que poder subir una mesa que estaba como a 60 centímetros del agua sin apoyo. Entonces era una mezcla de agilidad, claro, de habilidades. Entonces practicábamos mucho natación, pero le poníamos obstáculos. Entonces lo que yo más practicaba era 50, 100 y dentro del entrenamiento. Pero en cuanto a estilos, por ejemplo, me imagino que dentro de la práctica del pentatlón no se considera eso, ¿no es cierto? No íbamos de estilos. Además, lo que más hacíamos era para descansar un poco, hacíamos de espalda dentro del entrenamiento, pero ya lo que es mariposa y lo que es pecho era muy de nadadores, decíamos nosotros. Entonces eso no era parte de los estilos, es por eso que yo solo nado libre y nado pecho, por ahora. Te vas a esta competencia prestada. Prácticamente prestada, ¿ya? ¿A quién te prestó a quién? Mi equipo de pentatlón de la escuela de cadetes me prestó al equipo de natación de la escuela de cadetes. Entre la misma escuela. La misma escuela. Entonces yo voy a la competencia. En mi vida, para el selectivo, para ir a nadar los 2,5 kilómetros mar adentro, recuerdo que la laguna de Yaguarcocha era muy bonita. Venimos a hacer el selectivo acá. Y quedé entre las 2 chicas que íbamos. Fuimos, me fue bien, quedé cuarta. Yo en mi vida había nadado aguas abiertas y nadar en el mar fue como que, ay Dios mío, ¿en dónde me metí? Pero previa a esta competencia, un día antes tuvimos otra competencia, que eso sí ya iba un poquito con lo mío, ¿no? Con algunos obstáculos, pero diferentes a los que yo hacía. La primera prueba tenías que bucear como 15 metros, suena poquito 15 metros, pero tenías el uniforme completo puesta, inclusive las botas. Llegabas y te sacabas el uniforme debajo del agua. Cogías un muñeco que pesaba 1 tonelada y tenías que ir y volver. Entonces, en esta competencia recuerdo que hubo algunas penalidades. A mí no me penalizaron, yo no sé cómo no me penalizaron y logré quedar tercera. Entonces, me fue bien prácticamente, regresé de esta competencia con buenos resultados como escuela de policía. Eso es lo que tratamos, de quedar bien, porque siempre tratamos de ser mejor. Y volví a mi equipo nuevamente porque ya teníamos próximos el selectivo para el sudamericano de cadetes, que fue en la ciudad en Chile, y ya teníamos el siguiente selectivo, eran 4 selectivos, y ya estábamos...
Acabas de comentarme una cosa que yo, por ejemplo, no hiciera nunca, ¿no? Esto de sumergirme 15 metros, sacarme la ropa debajo del agua y luego cargar un muñeco de 1 tonelada. O sea, digo yo, prácticamente una odisea para mí. Exacto. Pero lo que yo te quisiera preguntar es, por ejemplo, tú, experta en esas cuestiones de los obstáculos y de esas cosas, porque se ve, muchas veces he visto también esas carreras de los militares, ¿no? ¿Qué tal el hecho de cambiar eso a primero a venir a la laguna de Yaguarcocha, que es de por sí es una laguna con misticismo, con muchas cosas, que carga mucha historia? Entrarse en esas aguas y que sea la primera experiencia que tú tengas en aguas abiertas, primero, ¿no? Y me imagino, o sea, la cuestión es, estoy en el agua y de aquí tengo que nadar, tengo que avanzar porque tengo que avanzar lo que me toque avanzar, o sea, no hay vuelta atrás. Creo que en la policía está mucho eso, ¿no? De que como sea tenemos que llegar. Ya. Como sea. Entonces, cuando yo vine acá nunca había nadado nadado en ríos, he nadado así, pero nunca una competencia de, bueno, vamos a nadar solamente 2000 para ver cómo están y quién Solamente. Solamente. Yeah. Entonces yo dije, bueno, ya habíamos nadado solo en la piscina en los entrenamientos y hacía los tiempos, hacía las distancias. Dije, pero bueno, ahora... Mi primera vez no tuve miedo, no me dio miedo las algas, lo que me importaba a mí era llegar. No sé cómo me importaba llegar, entonces lo hice perfecto. El cambio de laguna, de agua dulce, al mar fue lo que a mí me choqueó. O sea, a Yeah. mí me dio como que el susto porque yo nadaba y en las olas me regresaba. Era un circuito en rectángulo. Tenías que entrar corriendo y pasar unas boyas. Al momento que paso la primera boya, la corriente estaba del otro lado, así que yo fui a parar a la mitad del circuito y me tocó regresar para ir a dar la vuelta a la boya, porque si no, Yeah. no podía. pasaba. Así que yo creo que ese día no nadé 2500, sino el doble. No tanto el doble, un poco menos, porque sí el cambio y la corriente del mar es muy diferente a nadar acá. Ya. Entonces, Miedo, no miedo. recelo. No, desesperación porque Ya. no llegaba. Eso era lo único que yo decía, tengo que llegar. No, me decían, ¿te sacamos? No, yo llego. Ya. Y llegué, me fue bien. Creo que a muchas chicas les pasó lo mismo que yo, pero ellas ya con la experiencia, porque ya eran nadadoras la mayoría, ya sabían lo que pasaban en aguas abiertas y yo no. Entonces esa era la única complicación que yo O sea, tenía. llegaste a Yaguarcocha, te tomaron en el bote y te dejaron en la mitad, ¿verdad? Ajá, Así. exacto, nos dejaron y el bote nos seguía y nos decía hasta dónde teníamos que llegar. Entonces ya llegaron los primeros, yo solo le seguía hasta donde estaba el otro bote. Fue un nado en línea recta prácticamente, entonces no fue gran cosa, gran susto. No les tenía miedo a las algas, no les tenía miedo a los pescados, porque sé que en Yaguarcocha no me iba a salir el monstruo del lago o alguna cosa, entonces yo súper tranquila. Ningún caranqui por ahí que esté Ningún todavía medio caranqui, vivo. ni nada. Exacto. Pasas esta prueba, ya tienes la competencia. ¿Qué tal te va en la competencia? En la competencia de natación Sí, que estamos. en la que te prestó el equipo de Pentathlon. Como te digo, me fue bien. No quedé mal la primera de aguas abiertas, a pesar de haberme ido por medio mar a dar una vuelta, quedé cuarta y la otra quedé en tercer lugar. Ya. Y como escuela, como policía, quedamos bien. Ya. La experiencia, ¿qué te dejó esa experiencia? Bueno, siempre que vas a otra escuela te deja muchas experiencias porque tú compartes tu formación con otro tipo de formación, similar pero diferente a la vez. Entonces nosotros veíamos, decíamos, no, esto no hacemos nosotros. Y decían, no, esto no hacemos nosotros, pero esto es normal para mí, ellos que no. Entonces es un intercambio de experiencias muy bonito. Yo ya había estado en esas escuelas anteriormente. Afortunadamente el deporte me hizo conocer todas las escuelas de cadetes que hay aquí, de todas las especialidades. Entonces decía, no, es que esta escuela es más bonita. Y yo siempre decía, ¿por qué mi escuela no va a ser así? Ya. Entonces siempre habían las comparaciones, pero siempre la policía se caracterizaba por estar en los estándares altos. Chévere. ¿Qué crees que es lo más importante que debe tener un nadador? Persistencia, y no solo un nadador, yo creo que todas las personas que quieren ser o son deportistas tienen que tener disciplina, perseverancia y amor al deporte. Y para hacer lo que tú me dijiste hace un momento, unos 3 pulmones. Todo depende, porque si tú quieres, no vas a ser deportista de la noche a la mañana. Claro que sí. Empecemos por ahí. Para ser deportista, para poder competir, tienes que tener un proceso. ¿Cuánto te costó a ti ese proceso?
En un inicio, como te dije, yo venía entrenando ya desde primer año, ya estaba casi por terminar tercer año, fueron 2 años. Yo ya entrenaba natación, entrenaba atletismo, entrenaba tiro de fusil y lanzamiento de granada y una pista de obstáculos que es netamente policial o militar, que me daba la fuerza. Más que todo yo tenía el físico. Ya. Y con los castigos... Tenías los 3 pulmones entonces. Tenía 3. Algunos dicen 4, pero bueno, está bien. Entonces, el físico a mí me daba mucho. Y la fuerza... casi lo mío no eran los deportes de contacto, no soy muy amiga de los deportes de contacto, pero a veces me tocaba... Te picas, me imagino. No me gustan los golpes, así que prefiero nadar, correr, todo tipo de deportes. Ya, aquí una cuñita aparte, ¿no? El tema de tu papá en esa época de los 6, 7 años debió pesar mucho para que tú tengas esa resistencia hoy. Exactamente, yo creo que hay que recordar que los músculos tienen memoria y es por eso que ahora estoy nuevamente retomando el deporte, porque una vez que yo ya me gradué, ya me fui al Sudamericano en tercer año, estuvimos compitiendo en Chile, llegué a la escuela y ya no habían otras competencias para nosotros, porque ya prácticamente tercer año te queda solamente el año de prácticas y prácticas y prácticas y se acabó la vida deportiva. Ya a no eres diferencia, cadete. ya no, o sea, sigo siendo cadete, pero ya la vida deportiva te llega hasta su tope. Claro. Entonces, en mi año el sudamericano fue cuando yo estaba en tercero, Yeah. pero hay años que coincidía que el sudamericano era cuando los cadetes estaban en cuarto, entonces ellos tenían la opción. Pero mi siguiente sudamericano era cuando yo ya estaba graduada, entonces ya no. Parte de la policía. Ya era parte de la policía en general. Y desde que yo me graduó, entonces ya no hay los mismos entrenamientos, las infraestructuras, y para poder entrenar tienes que buscar tu propio tiempo. Creo que desde que yo me gradué hasta hace un año atrás, podemos decir, yo solo me dediqué a trabajar. Yeah. Trabajar 24/7, sí, amanecía en Quito, amanecía en Guayaquil, en diferentes unidades, entonces me daba tiempo solamente para correr. Siempre me ha costado correr. Una vez que dejé ya lo que era el pentatlón, no dejé de todo, no dejamos del todo, y me gustaba correr. Cada que había las carreras de las iglesias, yo trataba de competíamos, inclusive en cuarto año, fue mi última competencia, donde corrí 21 kilómetros, una media maratón en Quito, igual que de cuarta, o sea, entre las que nunca había hecho una media maratón. Lo que más había corrido era los 15K, y me dije, bueno, vamos, ya corrí 15, ya, ¿qué más? 6, 7 más. 7 más no es nada, entonces vamos. Yeah. Fuimos con mis compañeros, hay veces que decían, bueno, ¿quiénes quieren ir a hacer el servicio o quién quiere correr? Yo voy a correr. Entonces, me gustaba, y después de eso ya dejé varios tiempos lo que es del deporte, sí, por competencia, sino que corría por salud, por mantenerme, por salud. No hacía mucho natación, casi nada de natación, solamente correr. Correr era mi vida, me encanta correr, entonces es lo que hacía. Cuando tenía tiempo, por aquí me salía. Como no me gusta madrugar, entonces por aquí me veían 9, 10 de la mañana corriendo, no más temprano porque tenía sueño. ¿No te gusta madrugar? No, prefiero... ¿Cómo aguantaste entonces de la policía? Bueno, ahí ya no es cuestión de gustos, tocaba. Entonces, te tocaba y me imagino claro, que te bajabas de la cama y te caías porque ibas de mala gana igual. No, ahí sí ya me tocaba. Entonces, cuando estábamos en la escuela yo tenía un entrenamiento, entrenaba prácticamente 4 veces al día, desde la madrugada, al mediodía, en la hora de deportes y en la noche. Ya. Aparte teníamos las clases que nunca dejé a un lado, el tema de estudios, todo tenía que ser combinado, porque una cosa es que seas deportista y otra que te den la baja por estudios, entonces tienes que mantener esto. Ya. Después, este año, como que el año pasado, tuve, como decir, un bajo de trabajo, como digo yo, ya no estuve en una unidad especial, ya estoy trabajando en servicio urbano, entonces me doy un poquito más de tiempo. Y todo empieza nuevamente cuando mi sobrino me dice, tía, quiero ir a la natación, quiero aprender a nadar. Entonces le digo, bueno, y ahora tenemos aquí el Club La Candelaria, donde yo también soy parte del Club Máster, y le hago ingresar a mi sobrino. Entonces yo ya tenía un poquito de tiempo, ya corría especialmente desde el mes de diciembre, comencé a correr donde estoy trabajando ahora, un lugar muy bonito, me daba tiempo en la noche, en la tarde, calor, no había tráfico,
mi día era para mí sola, entonces empecé a correr. Y en particular a esto, me resulta que hay una piscina ni a 5 minutos de donde está mi UPC. Y digo, bueno, hoy no voy a correr, me duele un poco las rodillas, me voy a nadar. Y empiezo a nadar. Y a la par a acompañar a mi sobrino a las competencias. Y conversando con el profe, yo nadaba así 3 veces a la semana, poco. Bueno, dije, y ahí el profe me dice, ¿sabe qué, Dani? Hay una competencia máster, únase al equipo para que compita con las chicas. De chuta, volver a competir. Bueno, entonces de allí comencé ya a entrenar en la noche, terminando mi hora de trabajo, tipo 7:30, 8, hasta, profe, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces me iba dando las pautas, las rutinas para yo poder entrenar. Y desde el mes de enero comencé ya más a entrenar natación. Ya. Listo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Daniela. Enseguida volvemos. Lo que te quisiera dejar como incógnita y para volver después de la pausa con ese tema sería, ¿cómo son los entrenamientos? Primero ya adentrándonos un poquito a esta cuestión del pentatlón militar se llama, ¿no? Vamos a conversar sobre eso y enseguida volvemos con más de Daniela Aro, no sin antes de agradecer a nuestros auspiciantes, a Cucavi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes de Aerotaxi, a Centeno Panadería, a Asadero de Pollo Super Pollo, a su Ferretería Comercial Isabelita, a Bedexnet, al Café Don León, a la Escuela de Fútbol de Nico Villalba y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Volvemos dentro de un ratito con más de Daniela Aro. FedExnet, internet de alta velocidad, calidad y servicio. Llegamos a donde otros no llegan. Somos el internet de Intac. Para Intac tenemos cobertura en todas las parroquias y comunidades de la zona. Contamos con los mejores planes, precios y velocidades para garantizar tu conectividad. Estamos ubicados en Peña Herrera, Intac, Cotacachi. Contáctanos al 30-15-837 o al 2-569-026 o al WhatsApp 099-323-4106. FedExnet@gmail.com. FedExnet, una empresa de Intelectric Company S.A. Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos conociendo el día de hoy a Daniela Aro,
tú eres de Quiroga, ¿no? Sí. Sí. Estamos conociendo a una quirogueña de corazón, me imagino. Sí, ahora vivo aquí en Cotacachi. Ya, pero eres quirogueña, de corazón. Exacto. Estamos conociendo a Daniela Aro dentro de su deporte, que ha sido la natación. Ya vamos a conversar también de esta cuestión del pentatlón, que me parece algo bastante bonito en el tema de ser deportista y más que todo de verse a una institución, que es lo que a ti también te debe gustar. Agradecemos a la radio pública de Cotacachi, que también está retransmitiendo este programa, y a nuestros auspiciantes, a Cucavi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, a Guerrero y Escoros Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a Centeno Panadería, a su ferretería Asadero de Pollo Super Pollo, a Comercial Isabelita, a Bedexnet, al Café Don León, a la Escuela de Fútbol Nico Villalba y al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Nos habíamos quedado en esta cuestión de los entrenamientos, Daniela, y ahí me gustaría preguntarte. Tú empiezas a entrenar dentro de una institución policial, que es la Escuela de Policía. ¿Cómo eran los entrenamientos? Porque tú hace un ratito me dijiste que entrenabas 4 veces al día. ¿Cómo hacían para eso? ¿A qué horas te levantabas? ¿Los entrenamientos? ¿Cómo era tu alimentación? Porque me imagino que después de entrenar 4 veces, hacer 4 jornadas de entrenamiento, el hambre debe ser fatal. Bueno, en la policía, cuando estás de cadete o cuando estás de aspirante, los que me estén viendo van a contestar eso en su mente. Siempre hay hambre. Yeah. Haya deporte, no haya deporte, seas deportista o no, siempre se sufre de hambre. Comas o no comas, siempre hay hambre. Yeah. Bueno, mis entrenamientos, en principio, recordemos que en la policía nos levantamos a hacer deporte en la mañana, un trote, que es lo más básico. Entonces, al momento de hacer estas actividades, nosotros teníamos nuestros profesores que llegaban, especialmente cuando ya iban a ser los sudamericanos, teníamos los profesores de cada disciplina. Nosotros salíamos a hacer el entrenamiento que ya estaba pautado por ellos. En la hora de deportes no hacíamos los deportes normalmente que hacía toda la escuela, que era taekwondo, algún otro deporte que estaba dentro de la malla curricular para fortalecer la parte policial, como decirlo. Nosotros teníamos la parte de la pista, aprovechábamos el día para hacer los deportes que eran de correr, de la pista, de tiro, del lanzamiento de granada por la luz, y en las noches y en la madrugada hacíamos lo que era natación, que era lo más, o gimnasio para fortalecer también. Entonces esto se iba dando. Una vez que ya clasifiqué al mundial, al sudamericano, ya fue todo diferente porque tienes otro régimen de entrenamientos. Ahí fui a vivir prácticamente en la escuela, en la SMIL, con los militares, 3 meses durante toda la preparación. ¿Estuviste en la Enríquez Gallo? Yo estudié en Enríquez Gallo. Pero no, ahorita no. Exacto, vecinos, pero ya cogí mis maletas por 3 meses y me fui. Y me fui a vivir con ellos. Ellos tienen unas instalaciones mucho más grandes, mucho más completas para el deporte. Inclusive nosotros, cuando íbamos a entrenar y todavía no eran los selectivos, íbamos a entrenar allá por la infraestructura y el espacio. El pentatlón militar es un poco complejo, su nombre lo dice, nació por los militares. Entonces nosotros era la primera vez que una mujer policía, la primera y la última que una mujer policía clasificó a esos sudamericanos, cuando era integrado la policía y los militares, teníamos la FEDEMPE, que se llamaba en ese entonces. Ahora son instituciones separadas. Tenemos la FEDEPOE, con la que vamos a competir la próxima semana aquí en la Candelaria, en el equipo máster de la policía. Cuando tú me hablas de pentatlón militar, que hay que diferenciar también esto, no es el pentatlón que moderno, nosotros conocemos. El pentatlón militar, a mí me suena que son 5 deportes. ¿Cuáles son esos 5 deportes? Empezamos, los deportes no son como el triatlón, todos un solo día, ¿no? Son un deporte por día. Empezamos con tiro de fusil, que es una distancia de 100 metros con un arma larga, con un fusil. 20 disparos, 10 rápidos y 10 de precisión. Entonces, desde ahí fui afinando ya la puntería para la profesión. Teníamos lo que disparaban en la escuela, yo tenía que disparar también aparte por el entrenamiento y aprender un poquito más. Después teníamos la competencia de natación, que era la natación con obstáculos. Era una pista con 24 obstáculos, entre ellos unas cuerdas,
Sumergidas. Ajá, y todo pero con piso, ¿no? Todo sobre el piso, con huecos, a subir, bajar, subir mesas, saltar, todo lo que podamos tener en una pista de militar. Los que han pasado la conscripción van a conocer y van a recordar que nosotros lo hacíamos como mujeres en un tiempo de 2:50 más o menos, los hombres los hacían en 2:30, entonces sí era un poco complicado, la habilidad, todo. El siguiente paso era el lanzamiento de granada. No eran las granadas que lanzas y explotan, sino unas similares, entonces que eran a diferentes distancias. Y el último era la carrera de cross country, que eran los 4 kilómetros, depende la posición que te hayas mantenido durante los 4 días anteriores. Entonces yo decía que ese era mi fuerte. Yo corría muy bien, creo que a correr nadie me ganaba, muy poca, solamente una compañera a veces, pero ese era mi fuerte, la competencia. Digo, en ese entonces recuerdo mi mejor tiempo fue 14 minutos con 50 segundos en 4 kilómetros y ahora me corro eso en 2 kilómetros. No digo, pero todo es cuestión de entrenamiento, teníamos que tener la habilidad y todo iba de la mano. Y después de esto ya fuimos al sudamericano, tuvimos algunos inconvenientes en las competencias, pero regresamos con las compañeras militares, ya un solo equipo, trajimos el primer lugar acá. Luego llegamos y ya volví a mi vida de cadete nuevamente, ya sin competencias y la molestia de los compañeros que ya no... Porque yo estaba en otra escuela y la escuela que era rival siempre para nosotros, en fútbol, en básquet, en los deportes que habían, siempre habían los... O sea, fuiste a ayudar al enemigo, como se puede decir. No, éramos un equipo, ahí tenemos que diferenciar, ya no éramos enemigos, éramos un equipo y muy buen equipo, muy buenos amigos. Nos unimos, no solamente policías y militares, también se unió la Marina, habían compañeros de la Marina, compañeros de la FAE. O sea, prácticamente se puede decir que esa fue una selección del Ecuador de cadetes militares, policías, marinos. Exactamente. ¿Cierto? Ya. Antes de empezar, antes de que me cuentes también un poco el tema de esta experiencia del sudamericano, yo quisiera preguntarte, para que la gente también que nos está viendo tenga la idea de lo que se califica en ese pentatlón. Por ejemplo, en el tiro, ¿qué califican? La precisión. La puntería. Como tú ves y te imaginas una silueta y los puntitos 10, 9, 8 y al 0. 100 metros, ¿no es cierto? 100 metros. O sea, quiere decir una cuadra, más o menos. Podría ser una cuadra. Una cuadra, ¿ya? 100 metros. Y tienes 10 disparos rápidos, quiere decir una ráfaga. Exacto, tienes 10 disparos en 1 minuto. Entonces, ese es el disparo lento, vas 1, 2, 3, 4. Y luego ya tienes los 10 disparos rápidos, que es O sea, sin parar. Sin parar, porque se te acaba el tiempo. Con tiempo, se calificaban y luego pasabas al otro. El otro era el tema de la natación. La natación. Ahí es por tiempo, básicamente. Igual, el mejor tiempo. Todas participan pasando los mismos obstáculos y la que haga el mejor tiempo. Exacto, una por una. Al tercer día es la granada. La granada, esa es distancia, me imagino. Distancia. Entonces lo que haces más lejos. Igual, son 3 círculos. En cada círculo hay otro círculo. Que ese es el puntaje mayor. Tú tienes que centrarle la granada al centro. Igual el siguiente tiene otro círculo en la mitad y otro círculo. Es como más jugar grande. Golf, pero con la granada. Algo así. Y tiene que caer en el círculo. Ajá, tiene valor cada distancia. Entonces son 3 distancias y la última prueba es la distancia. O sea, ya no es la puntería, los círculos, sino lo más largo que puedas. Listo. Y después de eso decías que era al siguiente día, la pista. La pista de obstáculos. Ya sin agua, sin nada. Sin nada. Y ahí sí solo correr y pasar obstáculos, arrastrarte, subir, bajar, saltar. Exactamente. Chévere. Igual, ese es por tiempo. Por tiempo. Todo es tiempo. Y al final es la carrera de los 4 kilómetros. Lo particular de aquí es que no es una carrera dentro de una pista, ¿no? Que eso tú te das es cross country por alrededor de la ciudad. En este caso era alrededor de la escuela de la naval, de la FAE. Hacíamos el recorrido, era un recorrido bonito, salíamos de la chocolatera hasta casi el ingreso de la escuela, que eran los 4 kilómetros, entonces era un paisaje bonito. Chévere. Eso más o menos para que la gente tenga conocimiento, ¿no? de cómo se dan estas competencias.
Ahora sí, cuéntame un poquito de la experiencia del sudamericano. ¿Cómo viajaron? ¿Cómo se fueron? Porque Bueno, ahí hay un montón de anécdotas, ¿no? Cuando uno se viaja en el tema deportivo hay un montón de anécdotas. claro, recordemos que esto fue en el 2009. ¿Ya? Yo tenía en ese entonces 19 años o Ya. 20. No hagan cuentas, por favor. No vamos a cuenten, hacer- por favor. Ya. No vamos a hacer cuentas. Ay, bueno, hace mucho estamos al tiempo. 2023. No. Vamos Entonces fue una experiencia, dejarlo ahí. más que todo, pasar en una escuela donde tienen una formación diferente y que tú tienes que adaptarte, porque no es que eres policía y vas a hacer lo que tú quieres porque esa es otra escuela. Recordemos que en todas las escuelas hay parte de jerarquía y todos nos respetamos el grado, nos respetamos las instrucciones. Entonces, no es que porque éramos deportistas no teníamos el Claro. régimen disciplinario. Vivíamos todos en la escuela, teníamos compañeras, compañeros, todos teníamos los horarios de entrenamiento, cada deporte. Ya nos unimos, no solo Pentathlon, nos unimos de todos los deportes que habían, que participábamos. Entonces fue una amistad bonita. No solo tienes amigos en la policía, sino tienes amigos ya de la FAE, que ahora les veo, la mayoría en Facebook, con pocos me he logrado reunir, tener otro tipo de conversaciones, nos hemos encontrado en competencias en estas últimas, entonces es bonito volver a ver y verles que ellos pueden seguir, especialmente la parte de la SMIL, de la parte militar, ellos pueden seguir el deporte dentro de la institución, a diferencia de la policía un poco. Entonces, ya viajamos, recuerdo que siempre decían que cuando iban al sudamericano y visitaban el Quinche, antes de viajar fuimos al Quinche, nos tomamos las fotos, como un agradecimiento tanto a la Virgen, ya que la mayoría, por no decir todos, éramos católicos. Fuimos a pedir porque nos vaya bien, nos cumplió, tuvimos mucho éxito, quedamos muy buena posición, no recuerdo si por equipo trajimos el primer lugar por país o por equipo de Pentathlon, pero muchos de los otros equipos también quedaron en primer lugar, entonces fue una experiencia muy bonita porque al final el último día pudimos compartir con otros países. Yo tenía una amiga brasileña, intercambiamos nuestras toallas de países, ¿no? Porque te dan ya la indumentaria del Ecuador, ya no eres la policía, ahora eres el Ecuador, los cadetes de Ecuador. Entonces cambiamos unas toallas, cambiamos las camisetas, cambiamos los uniformes, porque lo particular que era que al regreso teníamos que hacernos la foto oficial con el uniforme blanco que nos dieron y ya no teníamos uniformes. Decían, podemos ponernos el uniforme de Argentina, de Brasil. Y no teníamos uniformes de Ecuador, porque todos los habíamos cambiado, regalado, y entonces fue algo bonito, una experiencia. A Chile dijiste que A Chile. viajaste. ¿A qué parte de Chile? A la escuela Bernardo Gins, que es de los militares en Chile. En Santiago, en Santiago de Chile. Ya. Me imagino que tuvieron que llegar al cuartel y ahí mismo era la Igual, competencia. régimen militar. Ya. Todo. Había los horarios para comer y recuerdo que ahí jugó Ecuador versus Chile para las eliminatorias del Mundial. Y calladita y sin poder decir nada. Y ganamos, Ya. imagínate, ganamos. Éramos los ecuatorianos ahí viendo en el comedor, sentaditos acá, y todos los chilenos al lado. Nosotros así, no decíamos nada. Pero como ganamos, cuando metieron el gol, toditos. Y luego- Y los chilenos así. Me imagino. Nosotras, me imagino. fue muy bonita esa experiencia. Tuve otras experiencias también. En la policía, recordemos que tenemos fuerzas especiales y muy pocas somos mujeres, fuerzas especiales. Tuve la oportunidad, gracias a esto, 2 años después que salí de cadete. Creo que la parte física me ayudó mucho por mis entrenamientos anteriores. Viajé a Bolivia a hacer un curso de fuerzas especiales en la escuela Garras. Ya. Son los Garras nacionales, ¿no? Internacionales. Fui a la escuela, pasé 3 meses en la selva del Chapare de Bolivia, y tengo algunas compañeras que veo que están viendo, que están pendientes y nos mandan saludos desde Bolivia. Igual de aquí les mando saludos y siempre las recordaré por todos los momentos que pasamos, especialmente un curso de fuerzas especiales donde te meten mucho el físico. Me imagino. Para estar en la selva, me imagino. Ya. Cambiando un poquito este tema de la parte deportiva, que lo vamos a retomar al final, porque precisamente como tú dices, la próxima semana se viene una competencia y vamos a hablar sobre eso. Antes de pasar sobre eso, ¿qué te motivó a ser policía? Ay, qué difícil, no, mentira. Creo que
La percepción de ayudar a mi familia, como empecé diciendo, yo me quedé sin mi padre a los 8 años y desde ahí yo sentía que tenía que proteger, que tenía que ayudar. Y yo, en mi cabecita, nunca estuvo otra profesión que no sea ser policía. En 4º curso ya me decían, ¿qué vas a hacer? Policía. 5º curso, ¿qué vas a hacer? Policía. 6º curso, no, pero es que no, yo quiero ser policía. Tuve el apoyo de uno de los psicólogos que estuvo trabajando en mi colegio, que habló con mi mamá porque ya se acercaba al final del año, entonces pude prepararme con él para las pruebas psicológicas, empecé a correr también por las pruebas físicas y desde que vi las pruebas físicas ya te toman el nombre, te dicen, no, usted corre, porque recuerdo que era una de las pruebas que te toman para entrar a la policía. Bueno, cuando yo entré eran los 2.500 metros, o sea, las 6 vueltas en 12 minutos. Y yo terminé las 6 vueltas antes y me paré y les dije, sí, son solo 6 vueltas, yo ya terminé. Entonces ya me fueron viendo igual, no era buena para nadar. Yo sabía nadar, pero no es que había... O sea, como para no morirse en un río, ya. Exacto, como para no ahogarme. O sea, te ibas a Intac y te metías al río y sabías cómo salir, nada más. Exacto, ya. Sabía cómo nadar. No un estilo, pero era rápida para nadar, entonces... Así soy yo. Yo me botan al agua, me sea perrito, pero salgo. Exacto. Ya. Entonces, nadé bien, nadé dentro de todos los tiempos y fue bonito. Tuve siempre esa motivación y bueno, como todos los jóvenes, niños, siempre queremos ser algo de chiquitos, ¿no? Pero ya cuando vamos adquiriendo un criterio, este fue mi criterio, ¿no? Porque al principio yo quería ser trailera. ¿Ya? Y luego cambié porque quería ser policía, entonces no fue un cambio tan drástico. Tan drástico. Ya. ¿Hermanos? Hermana. Solo una hermana. Una hermana. Ya. Ya ¿Y tú eres la mayor? No, soy la menor. Soy la más chiquita. ¿Y cómo les protegías tú si eras la más chiquita? Es que... Instinto. No necesitas ser la más grande para proteger a la gente. No, pero me parece chévere eso, ¿no? Del hecho de... Yo pensé, me ibas a decir, no, yo me quedé... Claro, te quedaste sin papá muy temprano y quería proteger a mi familia, pero yo pensé, dice, uno asume de que es la persona mayor, ¿no? La más grande. Pero chévere. Una vez que entraste, que te dieron la noticia de que entrabas a la policía, ¿cómo fue esa experiencia? Por ejemplo, porque antes creo que les llamaban o les decían, ¿sabe qué? Claro. Ya pasó. O claro, tú ibas a ver los cuadros. Como cuando ibas al colegio y decían, chuta, me quedaba en una materia. Exacto, algo así era. Y ya, yo tuve un problema, ¿no? A mí me dijeron que me iba a morir porque tenía un soplo al corazón cuando me hicieron los exámenes médicos. Eso es mentiras. Todo son mentiras. Yo pedí una recalificación, afortunadamente, salió bien y al otro día pude dar las pruebas físicas, no me morí, fui deportista y sigo siendo deportista. Y cuando me dijeron, sí, usted está apta, yo era feliz. ¿Ya? ¿Cómo tomaron la idea, la noticia en tu casa? Ay, mi mami estaba como que no, por favor, te mando donde quieras. Piensa bien. Sí, inclusive, ya cuando estábamos ahí el día ya de dejarme en la escuela para que inicie todo, mi mami me decía, lloraba, ¿no? Y me decía, por favor, no te quedes aquí te van a tratar mal. Y yo le decía, mami, no llores. Yo en mi casa te trato como reina y aquí te van, no. Ajá. Yeah. Y decía, no, es que mira, tú estás flaquita y todo. Yo decía, estoy flaquita, pero no. Entonces, lo particular que me pasó a mí es que cuando yo entré a la escuela, y al salir mi primer franco, todas mis compañeras tenían sus faldas flojas, todo habían adelgazado. Pero yo tenía la falda que no me cerraba. Entonces yo ahora decía, ¿y ahora qué pasó? Que no me cierra no estaba gorda, pero ya no me cerraba la falda atrás. O sea, entonces le han tratado bien allá. Me han tratado bien, sí, claro. Muy bien. No me quejo. Entonces yo era muy delgada, pero ya con el ejercicio de 3 meses, entonces sí, me han crecido un poco los músculos, no es que me engordé, no me crecieron los músculos, por eso no me quedaba el terno. Chévere. ¿Y ese primer día qué sentiste tú? Ya me hablaste de tu madre. ¿Qué sentiste tú? Me desmayé 3 veces. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por la felicidad? ¿Por qué? ¿Por qué te desmayaste? A ver, me desmayé cuando estábamos formando la primera, antes de bajar donde los padres de familia. Pero seguramente los instructores dicen, ya tenemos una, ya.
Luego ya me desmayé cuando estábamos formados enfrente de los padres de familia y luego ya no me pude quedar parada y me sacaron. Ya. Ay, eso fue. Pero fue porque yo no fui desayunando. Tuvimos un bautizo el día anterior en la noche y yo me quedé como hasta la medianoche. Y luego fuimos a las 5 de la mañana. ¿Qué voy a desayunar a las 5 de la mañana? No me entraba nada de comida a esa hora. Y ya me tocó aguantarme así. Entonces, eso sentí el primer día. Ya. No, vamos a preguntarle a la mamacita qué sintió el primer día, porque... Bueno, lo bueno es que mi mamá no me vio cuando me desmayé. Estaba muy lejos como para saber qué era yo. Chévere. ¿Quién te acompaña el día de hoy, Dani? Bueno, me acompaña mi mami y mi tía. Como siempre. Ya. Tenemos dos preguntas de ellas. La primera pregunta es... bueno, esta la vamos a dejar hacia el último. La primera pregunta dice... tenemos conocimiento de que eres abogada. Sí, soy abogada. Estás sacando una maestría en Derecho de la Comunicación y Política. Política internacional, Ya, y exactamente. Política Internacional. ¿Con qué finalidad? Nunca hay que dejar de aprender. Ya. Nunca hay que dejar de aprender porque a veces tú escuchas de loga que esa tara de los jóvenes, de los que son antipolicías, revolucionarios, que dicen estudia, no seas policía. Y habemos policías que toda nuestra vida hemos estado estudiando, preparándonos y hemos seguido adelante. El hecho de estudiar no nos hace solo ser mejores profesionales, sino también nos hace ser mejores personas. Entonces, la finalidad es seguir creciendo como personas porque tal vez... hay problemas dentro de la policía y son muy conocidos, como el caso del compañero Santiago Olmedo, que es de aquí, otros compañeros que han sido dados de baja y no tienen otra profesión o tienen otra profesión que hacer después de ser policías. Pueda pasar algo conmigo mañana y tenga que dejar la policía y no tenga que hacer. Yo particularmente quiero seguir en la policía hasta que pueda. Y ahora soy capitán y quiero seguir hasta donde la institución me lo permita. En caso de que... La noble institución. La noble institución me lo permita, exactamente. Pero esto de ser abogada a mí me sirve mucho en los procedimientos policiales porque estamos muy arraigados con el tema de justicia, con el tema de leyes. ¿Ya? Todo procedimiento es ley. Todo procedimiento está... La segunda parte de esta pregunta precisamente iba enfocado a eso. ¿Cómo ayudarías a los policías, a tus compañeros policías que están siendo procesados injustamente? Bueno, los consejos como abogada que se los da, y no solo a los que están procesados, sino a los que están cumpliendo con el servicio, porque a veces un mal procedimiento o una falta de apoyo dentro de un procedimiento es lo que conlleva eso. Siempre hay que estar en comunicación con ellos, siempre que hay que enseñarles y no solo motivarles. Si yo soy abogada ya, ellos también tienen que estudiar. Ellos también tienen que tratar de superarse, no porque digan ya soy policía y nada más, sino por el propio mérito de ellos para seguir adquiriendo conocimientos. ¿Tú crees que como policía, hablando como policía, te voy a hacer esta pregunta, y creo que nos vamos a salir un poquito del tema deportivo, pero ¿crees tú como policía que ustedes están desprotegidos? Bueno, yo creo que la respuesta no solo la tengo yo, sino la tienen todos. Ya. Con eso basta. Ya no me digas más. Listo. Dani, lastimosamente siempre el tiempo nos queda bastante corto, pero yo quisiera que me cuentes un poco sobre esto que se viene la próxima semana. Bueno, en la próxima semana, como cotacacheña, me siento orgullosa de que el selectivo que está para la Policía Nacional del equipo de natación vaya a ser aquí. Organizado por mi club, pero lastimosamente por esta ocasión voy a participar como club con la policía por el selectivo, pero es una competencia abierta, es una competencia máster que está invitado todos los nadadores de los equipos de Ecuador, no solamente de la provincia ni de la policía. La policía nos hemos unido acá para hacer nuestro selectivo, para sacar la selección de la policía en todas sus categorías, especialmente máster. Ahora la policía, como decía en años anteriores, no se podía. Ahora podemos y tenemos nuestra propia federación. Ya no somos la FEDEMPE, como era antes con los militares, ahora somos la FEDEPOE, que están tratando de ayudar a que los deportistas, como mi persona y otros deportistas de élite que han entrado a la policía, no dejen esto. Puedan seguir entrenando, pueden seguir sus... Este selectivo
¿Qué finalidad tiene? Sacar el equipo de natación ¿Para? de la policía para los eventos internacionales, Ya. nacionales que se pueden ¿Qué se venir. viene, por ejemplo, en eventos nacionales e internacionales? Ay, ahí Más sí, competencias de más pentatlón. No. Ahora estamos de cómo Ya, solo natación. solo natación. Ya. Estamos hablando del selectivo de Listo. natación, que es a lo que ahora yo estoy dedicada, lo que estoy haciendo. Recordemos que la natación es el deporte más completo, no te daña mucho las rodillas, pues a cierta edad ya nos toca. Invitarles no a vamos todos. a conversar la edad nuevamente. Pero ya mismo es mi cumpleaños, así que acepto regalos adelantados. Ya. Listo. Van preguntas cortitas. Invitemos a la gente más bien para que se dé cita el próximo fin de semana, ¿no es cierto? Exactamente. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Viernes, septiembre. sábado y domingo. Iniciamos el mejor mes del año con las mejores competencias. Y ahí son aquí, en Cotacachi, en la piscina de la Candelaria. Todas las personas máster. Máster hablamos desde 25 años. Ah, ya no son, ya. Entonces ahora ya no me Exacto. siento tan máster ya. No, más bien ahora me voy a sentir más máster, ¿no? Que, Más máster que... recordemos que en natación máster empieza desde los 25 años. ¿Por qué no me dediqué a la natación entonces? Sí. Y bueno, mi categoría es máster B. Ya. Entonces, el máster A es de 25 a 30. Yo Ya soy vamos B. sacando cuentas. Seguimos sacando cuentas. Entonces, todavía, y ahí tengo compañeros que ya tienen su edad, pasado los 65 años, que están compitiendo. Y eso es bonito, ver que todas las personas, independientemente de la edad, se suman a un deporte. Y que siguen, no por ganar, no por decir soy el mejor, sino por decir yo puedo. En mi cruce del lago, en el que quedé primera en mi categoría, no lo hice por ganar. Porque como dije, mi primera competencia de aguas abiertas fue en San Pablo, perdón, en Yaguarcocha, luego en el mar, y de ahí no había nadado desde el 2009-8, más o menos, hasta que nadé Huicocha. Porque dije, a ver, soy cotacacheña, estoy haciendo natación, es imposible que no pueda nadar Huicocha. Obviamente, pues, ¿cómo no vamos a...? ¿Cómo? Afortunadamente, el profe me decía, Dani, solo tienes que llegar. Y esa era mi meta, solo llegar. Pero los resultados se dieron a mi favor. Gané en la categoría y dije, como buena cotacacheña. Ya. Y ahora sí invitarles a todos los que sepan nadar y quieran sentir la adrenalina de una competencia máster que es muy bonita, que lo hagan. No lo hagan por ganar. Háganlo por satisfacción personal, por terminar algo, por sentirse bien con ustedes mismos. El reto es uno mismo, ¿no es El cierto? reto es de uno mismo siempre. ¿A qué hora es? Bueno, las competencias son por días. Ya. El primer día empiezan a las 8 de la mañana. Todos los días empiezan a la misma hora, pero van siendo por diferentes estilos, tiempos. Viernes, sábado y domingo. Ya. Empezamos con 400 libres. Segundo día tenemos 200 libres, espalda, pecho, mariposa y Ya. todos los Listo, estilos. entonces vamos a la Candelaria, apoyamos a esta selectiva de natación. A la noche nos vamos un ratito a ver el pregón de Otavalo. Regresamos nuevamente y al otro día estamos. Pero por favor, solo ver el pregón de Otavalo. No se chumen porque tenemos de aquí la competencia del lago San Pablo. Ya, ajá. Y me parece que es el día jueves también. No, ese es de la el cruce es el 9. Ya. El 9, que ya estamos. Ya, listo. Voy a hacerte unas preguntas, Dani, y esas preguntas es para conocerte un poquito más. Listo. ¿Comida favorita? Verás que está tu mamá, no te va a dejar mentir. Cangrejos. Ya, la comida que no te gusta comer. Así que digas, o sea, no prefieres, no digamos que no te gusta, sino no prefieres comer. La yuca y la sopa. Y ahora, ¿cómo haces viviendo en el oriente si allá todo hacen con yuca? Bueno, si la señora que me cocina ya me está viendo, ella sabe que a veces tiene que consentirme. Y cuando hace yuca, Palmito, entonces. ¿Tampoco? verde. Ya, bueno. Ahí me está cambia bien. por unos patacones, por un verde por ahí, pero ya sabe que me gusta la yuca. Ya, Gracias la yuca por y- consentirme. ¿Qué más dijiste? La yuca y la sopa. No te gusta la sopa. Ninguna sopa. No, sí, no todas. A mí sí me gusta la sopa, especialmente el jaguar locro, me encanta. Ya. El caldo de manguera también me gusta. Ya. También me gusta... ¿La fanesca no te gusta? ¡No! Ah, no, ya fallamos, ahí fallamos. Bueno, No. la otra pregunta que te quisiera hacer es, si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, por más imposible que parezca, ¿qué pedirías? Uy.
Chura, esa es una pregunta. Es que si digo los deseos no se cumplen. Que mi mamá sea eterna. Ya, chévere. ¿Te arrepentirías de algo en tu vida? Creo que los errores son experiencias y de las experiencias se aprende. Así que arrepentirme de nada. De nada, absolutamente Absolutamente de nada. No dije eso, chuta, y si algún rato no me caía tan duro en los ratos que no tenía ganas de ir a trotar, hubiera sido mejor. Aprendí a ir siempre a trotar de buena gana. Chévere, Dani. Y la otra pregunta, justamente es con la pregunta que yo sé cerrar las entrevistas, pero dice, ¿qué mensaje le darías a la juventud y a los niños que se dediquen al deporte y no a otras cosas como la drogadicción y el alcoholismo? Ahí va parte de mi trabajo de casi toda mi vida policial, drogas. Y haber visto tantos problemas, tantas personas que a veces una, sin imaginarse, sin saber quién es, está metido en este tipo de problemas, tanto como el narcotráfico, microtráfico y consumo. Y los problemas que esto conlleva hace una como a ser un poquito más sensibles y a querer que dentro de tu familia nunca existan estos problemas. El mensaje que les doy yo, no solo a los jóvenes, porque el problema de las drogas no va a los jóvenes, también va a las personas adultas, es que busquen algo, busquen una motivación, un deporte, cualquiera. Puede ser el fútbol nos gusta mucho a todos, especialmente aquí en Cotacachi se practica mucho, tenemos ya la piscina, busquemos algo que hacer. Tratemos de evitar estar cerca de estos vicios que son los que nos dañan. Recordemos, los jóvenes de ahora son el futuro de la patria y los padres son los responsables que esto suceda. Como padres demos buen ejemplo, no permitamos que nuestros hijos caigan en esto y cuando veamos que ellos están yendo por malos pasos, tratemos de guiarles, pero de una forma adecuada. Antes se decían que con golpes, con todo, iban a mejorar y no es así. A veces las palabras de los padres, el ejemplo es la mejor herencia que podemos dejar. Si practicamos los deportes con nuestros hijos, sobrinos, familiares y les damos una motivación para que ellos sean mejores, ellos no van a caer en este mundo. Y a los jóvenes, cumplan sus sueños. Ningún sueño es imposible y les digo yo, que yo quise ser policía desde que era chiquita cuando aquí en Cotacachi no había mujeres oficiales de la policía que hayan terminado el curso y que todo estaba en mi contra. Gracias a la policía, he podido conocer a muchos lugares del mundo que yo solo le tenía en sueños, como les digo, y nada es imposible. Recordemos que detrás de todo lo que está aquí dentro de nuestro cantón hay un mundo que descubrir, hay muchas personas en mejor o peor situación. Entonces, ese es mi mensaje, luchen por sus sueños, busquen un deporte, el que a ustedes les guste, no se dejen influenciar por otras personas y sean ustedes mismos. Chévere, solo una pregunta más para cerrar y con esa cerramos, porque si no la chica que está haciendo controles dice que ya cerremos la entrevista. No nos corten. ¿Algún momento de la vida en la que tú fuiste cadete, pensaste en dejar ahí? ¿Alguna vez? ¿Algún momento? Porque dice, sale del primer franco y es la mitad, regresa, ¿no es cierto? Algo así saben decir. Exactamente. ¿Ya? ¿Tú? No, nunca. No, nunca. Siempre estuviste ahí, al pie del cañón. Siempre estuve al pie del cañón. Ni porque tu mamá te decía, ya quédate, te voy a tratar mejor que te trataba antes. Nunca. No, chévere. Jamás. Chévere, Dani, te felicito. Muchas gracias por haber venido. Y estamos cerrando esta entrevista, hemos conocido esta historia. Como les digo siempre, y esto siempre lo tengo en mi memoria, en mi cabeza, muchas veces tenemos a los deportistas a 2 casas, a 3 casas, a 5 casas, a la vuelta de mi casa, y no conocemos su historia. Hoy, en esta parte de la vida, pues, nos hemos dedicado a conocer las vidas, la vida deportiva del vecino, de la vecina, de la persona que conocemos y que muchas veces no tenemos ni conocimiento de que a lo mejor Dani, por ejemplo, ha viajado a un sudamericano siendo seleccionado al Ecuador en esta modalidad de cadetes. Así es que le felicitamos, esperamos de que sigas enmarcada en el deporte y más que todo, como dicen por ahí, ¿no? Si yo me dedico a ser carpintero, me esforzaré y seré el mejor carpintero. Si yo soy
ebanista, tengo que ser el mejor ebanista y estudiar y seguirme preparando para ser. Y creo que eso también veo en ti, una policía entregada a su noble institución, como digo yo. Exacto. Y pues el hecho es eso, ¿no? Si uno decidió ser eso y lo hace por vocación, pues hacerlo con amor y sobre todo seguirse preparando. Así es que hemos conocido hoy a Daniela, le agradezco mucho por haber estado aquí y con ustedes pues nos estaremos encontrando la próxima semana. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos mis compañeros de todas las partes del mundo que me están viendo, especialmente a mis compañeras del curso en Bolivia, Colombia, Estados Unidos, Honduras y a mis amigos de España, ¿cómo voy a poderles olvidar? Un saludo a todos y gracias todo Cotacachi, un saludo. Muchas gracias y hasta pronto.